Todo padre y todo cuidador conoce el desafío universal, el bebé inquieto y llorón que se niega a dormir. Es una prueba de paciencia, un llamado a la dulzura, a las suaves canciones de cuna y al tranquilo arrullo. Es un momento que exige un cuidado desinteresado. Pero ¿qué pasa si un cuidador decide tomar un atajo? ¿Qué pasa si, por un deseo de comodidad personal, no busca un abrazo reconfortante, sino un frasco de medicina para adultos? ¿Qué pasa si decide convertir un medicamento común de venta libre en una sustancia letal, todo por el premio de unas pocas horas de tranquilidad para sí mismo? En un tranquilo suburbio de Reynoldsburg, Ohio, la familia Molly confiaba en Lori Conley. No era una extraña de una agencia, era una amiga de mucho tiempo, un rostro familiar en su círculo social que había cuidado a su hijo de 8 meses, Hadex, en múltiples ocasiones. Creían que era una persona responsable y cariñosa, alguien que trataría a su hijo como si fuera suyo. Era un arreglo casual y cotidiano construido sobre la simple base de la amistad. Esa base de confianza resultaría estar trágicamente mal depositada. El día del incidente comenzó como cualquier otro. En mayo de 2016, la madre de Hadex lo dejó en casa de Lori Conley para pasar el día, esperando recogerlo esa noche. Unas horas más tarde, sin embargo, recibió la llamada telefónica que todo padre teme. Era Conley, según los informes, histérica, afirmando que había acostado a Hadex para una siesta y que cuando fue a verlo no respondía y no respiraba. El bebé fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. El pequeño Hadex Molly fue declarado muerto. Inmediatamente después, Conley interpretó el papel de una amiga devastada. Ofreció un hombro para que los padres en duelo lloraran, todo mientras afirmaba no tener idea de lo que había sucedido. La suposición inicial fue un trágico e inexplicable caso de síndrome de muerte súbita del lactante, o SMSL. Durante semanas, la familia lloró lo que creían que era una terrible tragedia natural, con la persona responsable de la muerte de su hijo fingiendo llorar junto a ellos. Pero la autopsia pronto reveló una verdad perturbadora que no tenía nada que ver con causas naturales. El médico forense encontró una cantidad significativa y letal de difenhidramina, el ingrediente activo en el común medicamento para la alergia y para dormir Benadryl, en el sistema del bebé. La cantidad era tan alta que habría sido una dosis grande incluso para un adulto. Para un bebé de 8 meses fue una dosis fatal. Esto no fue un caso de SMSL. Fue un envenenamiento. La investigación se centró de inmediato en la única persona que estaba con Hadex cuando murió, Lori Conley. Cuando la policía la confrontó con el informe de toxicología, su historia de un trágico accidente se desmoronó. Confesó. Admitió que le había dado al bebé una dosis de Benadryl para adultos. Su motivo fue tan directo como preocupante. No había una animosidad profunda, ni un complot complejo, ni un aparente brote psicótico. Le dio al bebé una sobredosis fatal por una simple razón. Quería que se durmiera para poder tener un poco de paz y tranquilidad. Esto no se presentó como un error, sino como una decisión consciente. Lori Conley, una mujer adulta y madre, estaba, según los informes, molesta porque un bebé actuaba como un bebé. Quería relajarse, y el niño a su cuidado era un inconveniente. Así que eligió drogarlo para silenciarlo, apostando su vida contra su propio deseo de una tarde tranquila. El desprecio por la seguridad del bebé fue profundo. Su juicio fue una mirada sobria a las consecuencias mortales de una negligencia grave. La fiscalía la retrató como una mujer descuidada y profundamente irresponsable, que era consciente de los peligros de dar medicamentos para adultos a un bebé, pero que lo hizo de todos modos, porque su propia comodidad era más importante que la vida de un niño. Sus abogados defensores intentaron argumentar que fue un trágico error de juicio, pero la abrumadora cantidad de la droga en el sistema de Hadex indicaba que esto iba mucho más allá de un simple error. El jurado lo vio como un acto de daño intencional nacido del deseo de conveniencia. En 2017, declararon culpable a Lori Conley. A fecha de 2025,
Lori Conley se encuentra encarcelada en el reformatorio para mujeres de Ohio. Fue sentenciada a cadena perpetua, pero será elegible para la libertad condicional después de cumplir 15 años. La familia Molly, que perdió a su hijo por su acto egoísta, ahora lucha para asegurarse de que cumpla su sentencia completa, obligada a revivir su pérdida cada vez que se acerca la fecha de su audiencia de libertad condicional. El caso de Lori Conley es una historia perturbadora sobre el peligro de la indiferencia. No era una villana estereotipada, sino algo mucho más común, una persona normal cuya priorización de su propia comodidad condujo a un desenlace fatal. En una cultura que a menudo busca soluciones rápidas para las inconveniencias diarias, ¿cómo reforzamos la distinción crítica entre un simple error de juicio y un acto de negligencia profunda con consecuencias irreversibles? En momentos de crisis, la sociedad suele buscar héroes, individuos de inmenso valor que avanzan hacia el peligro mientras otros huyen. El héroe es un símbolo de lo mejor de nosotros mismos. Pero, ¿y si ese heroísmo es una actuación montada? ¿Qué pasa si el deseo de aplausos y admiración se convierte en una compulsión psicológica? Una necesidad tan profunda que solo puede satisfacerse fabricando una tragedia. ¿Qué pasa si la cuidadora a la que celebras por sobrevivir a un incendio mortal es, en realidad, la persona responsable de iniciarlo? Todo por un fugaz momento de atención pública. En el afluente suburbio neoyorquino de Pound Ridge, William y Denise Fisher comenzaban su nueva vida como padres. Tenían carreras exitosas, una hermosa casa, y su mundo se completó con el nacimiento de su hija, Christy. Para ayudarlos, contrataron a una au pair de Suiza de 20 años, llamada Olivia Riner. Parecía ser una candidata ideal. Sus referencias eran impecables. Su comportamiento era profesional y tenía una presencia tranquila y segura que de inmediato tranquilizó a los nuevos padres. Era todo lo que podrían haber deseado en una cuidadora, y rápidamente llegaron a confiarle a la persona más preciada de sus vidas. No sabían que acababan de recibir en su hogar a una persona con un historial de incendios provocados. El idílico mundo de la familia se hizo añicos la noche del 2 de diciembre de 1991. Los Fisher habían salido, dejando a su hija de 6 semanas al cuidado único y confiable de Olivia Riner. Más tarde esa noche, una llamada urgente al 911 reportó un incendio en su domicilio. Cuando los vecinos salieron corriendo, vieron una escena alarmante mientras las llamas emergían de la casa de los Fisher. Entonces, de entre el humo, salió Olivia Riner. Parecía histérica, con el rostro manchado de hollín y la voz llena de pánico. Su historia era profundamente preocupante. Afirmó que un incendio había estallado sin previo aviso y que había intentado desesperadamente abrirse paso a través del denso humo negro para llegar a la habitación de la bebé Christy, pero que el fuego era demasiado intenso, obligándola a huir para salvar su propia vida. Inmediatamente después, Riner fue tratada como una figura heroica, una trágica víctima que había hecho todo lo posible. La comunidad ofreció su apoyo a la joven que apenas había escapado del incendio. Pero cuando los bomberos finalmente lograron extinguir las llamas, la narrativa de un trágico accidente comenzó a ser cuestionada. Encontraron el cuerpo de la bebé Christy en su cuna. La autopsia subsecuente, sin embargo, reveló una verdad crucial y científicamente respaldada. El médico forense no encontró casi nada de hollín o monóxido de carbono en los pulmones de Christy. Su conclusión fue clara y absoluta. La bebé había muerto por asfixia hasta 30 minutos antes de que se iniciara el fuego. El incendio no fue la tragedia, fue un montaje diseñado para ocultar la verdadera causa de la muerte. La persona que una vez fue vista como una heroína era ahora la principal sospechosa en una investigación de homicidio. A medida que los detectives profundizaban en el pasado de Olivia Riner, su investigación los llevó a su país de origen, Suiza. Lo que encontraron allí fue un patrón claro y preocupante. Este no era el primer incendio misterioso que ocurría bajo la vigilancia de Olivia Riner. De hecho,
Las autoridades la vincularon con al menos otros 4 incendios sospechosos en hogares donde había trabajado previamente como niñera. La investigación sugirió que Olivia Riner era una pirómana en serie cuyas acciones habían escalado. El juicio expuso las profundidades de una compleja condición psicológica. Los fiscales argumentaron que Riner era impulsada por un peligroso complejo de héroe, una forma de trastorno facticio en la que un individuo fabrica una crisis para poder ser aclamado como un salvador por resolverla o sobrevivirla. Su vida, sostuvieron, era una actuación en la que ella era la figura central. Ansiaba atención, admiración y el drama de estar en el centro de una tragedia. Durante años, supuestamente había satisfecho esta necesidad psicológica provocando incendios y luego descubriéndolos. Pero esta vez, argumentaron los fiscales, eso no fue suficiente. Para hacer su actuación más creíble, para hacer la tragedia más profunda y el foco de atención sobre ella aún más brillante, había causado deliberadamente la asfixia de la bebé antes de iniciar el fuego. Durante todo el juicio, se observó que el comportamiento de Riner era inquietantemente tranquilo. Se sentó en el tribunal con una expresión distante, mostrando poca emoción externa. No mostró ningún dolor, remordimiento o miedo visibles. En 1993, después de deliberar solo unas pocas horas, el jurado la declaró culpable de homicidio en segundo grado y de incendio provocado en segundo grado. El juez, al sentenciarla a la pena máxima de 25 años a cadena perpetua, condenó sus acciones, calificando la muerte de una bebé indefensa como el crimen supremo de una mente depravada. A fecha de 2025, Olivia Riner tiene más de 50 años y permanece encarcelada en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills, en Nueva York. Se le ha negado la libertad condicional en múltiples ocasiones, y la Junta ha señalado su marcada falta de remordimiento y la naturaleza calculada de sus acciones. Su caso es una mirada profundamente perturbadora a una condición psicológica en la que la desesperada necesidad de atención puede conducir a actos peligrosos y dañinos. Cuando la necesidad psicológica de atención de una persona es tan profunda que está dispuesta a crear una tragedia, ¿cómo podemos discernir a un héroe genuino de alguien que interpreta un papel que escribió para sí mismo? La paciencia es la virtud más importante que puede poseer un cuidador. Es la fuerza silenciosa que se requiere para calmar a un niño que llora, la gentil perseverancia necesaria para manejar el berrinche de un niño pequeño y la serena seguridad que forma la base de un hogar seguro y amoroso. Para un padre, confiar en una niñera es un acto de fe en su paciencia y en su autocontrol. Pero, ¿qué pasa si esa fe está trágicamente mal depositada? ¿Qué pasa si detrás de la apariencia amigable y capaz de una niñera se esconde una capacidad para la ira súbita e intensa? ¿Qué pasa si el llanto de un bebé no es un llamado a la comodidad, sino un detonante para un arrebato violento? En Fresno, California, Megan Martson era una amiga y niñera de confianza. Para los padres de Jaden Rose, de 18 meses, era una joven confiable y aparentemente cariñosa, con la que se sentían cómodos, dejando a su hijo. Era parte de su círculo, un rostro familiar que había demostrado ser capaz. No tenían forma de saber que Martson ocultaba un problema significativo con el manejo de la ira, un temperamento volátil que era completamente incompatible con las estresantes realidades de cuidar a un niño pequeño. Su confianza conduciría a un resultado trágico para su hijo. Los hechos comenzaron en un día que parecía como cualquier otro. Los padres de Jaden lo dejaron en casa de Martson para pasar el día, esperando regresar esa noche y encontrar a su hijo feliz y sano. En cambio, regresaron a una escena profundamente angustiante. Encontraron a su hijo lánguido, sin responder y luchando por respirar. Había moretones visibles en su pequeño cuerpo y una hinchazón significativa en su cabeza. Martson, al ver su pánico, inmediatamente comenzó a dar una serie de explicaciones cambiantes e inconsistentes. Su primera historia fue que Jaden se había caído de un sofá de tamaño infantil. Cuando la gravedad de sus lesiones hizo que esa explicación pareciera improbable,
la historia de Marston comenzó a cambiar. Luego afirmó que se le había caído accidentalmente en la cocina. Cuando se cuestionó esa versión, añadió otra capa, afirmando que otro niño lo había empujado. La narrativa en constante cambio fue la primera señal innegable de que no se trataba de un accidente, sino de un intento de ocultar lo que había sucedido. En el hospital, los médicos confirmaron los peores temores de los padres. Las lesiones de Jayden eran extensas y graves, y de ninguna manera consistentes con una simple caída doméstica. Tenía múltiples fracturas de cráneo, una inflamación cerebral masiva y hemorragia interna. Los médicos reconocieron que estaban ante un caso de traumatismo grave no accidental. A pesar de sus mejores esfuerzos, las lesiones de Jayden eran demasiado severas. Fue declarado con muerte cerebral y falleció unos días después. Con la evidencia médica demostrando que había ocurrido un acto violento, la policía llevó a Megan Marston para interrogarla. Enfrentada a la prueba innegable de que sus historias eran falsas, finalmente confesó lo que había ocurrido. No hubo caída de un sofá. Ningún otro niño tuvo la culpa. Ella era la única responsable. Dijo a los investigadores que ese día, Jayden había estado inquieto y no paraba de llorar. Su paciencia, ya limitada, se había agotado. Consumida por una ira intensa, perdió el control. Admitió haber sacudido con fuerza al pequeño. Luego, en un acto de ira extrema y desenfrenada, golpeó la cabeza del niño de 18 meses contra el duro suelo no una, sino varias veces. Fue una confesión que detallaba un acto de violencia extrema, un arrebato fatal de la misma persona a la que se le pagaba para garantizar la seguridad de un niño. Su motivo era tan simple como perturbador. Estaba molesta. Un bebé actuando como un bebé había desencadenado una intensidad de ira que ella no quiso o no pudo controlar. El juicio pintó un panorama serio de su carácter. La fiscalía la retrató como una mujer con un peligroso problema de ira no controlado, alguien que carecía de la madurez emocional y el autocontrol fundamentales para estar cerca de los niños. Presentaron la evidencia médica como prueba de la fuerza extrema que había utilizado. Sus propias mentiras se usaron como prueba de que era plenamente consciente de su culpabilidad. En 2015, Megan Marston fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y abuso infantil grave. A fecha de 2025, se encuentra encarcelada en el Centro para Mujeres de California Central. Fue sentenciada a 25 años, a cadena perpetua, y no será elegible para la libertad condicional hasta que haya cumplido los 25 años completos. Este no fue un caso de psicosis compleja o un plan premeditado. Esta fue una historia sobre el potencial común y peligroso de la ira humana. Es un crudo recordatorio de que detrás de un exterior tranquilo puede yacer un potencial de violencia, esperando el más mínimo detonante para desatarse. En nuestros esfuerzos por proteger a los niños de amenazas externas obvias, ¿cómo tomamos en cuenta el peligro menos visible, pero igualmente potente, de la incapacidad de un individuo de confianza para manejar su propia ira interna? Los padres hacen todo lo posible por proteger a sus hijos, verifican referencias, hacen preguntas y buscan cualquier señal de alerta que pueda sugerir que una persona no es apta para ser cuidadora. Pero, ¿qué pasa si el historial más preocupante de una persona está enterrado tan profundamente que es casi imposible de encontrar? ¿Qué pasa si la joven aparentemente responsable que contratas oculta un pasado tan turbio que incluye una condena por un complot de asesinato por encargo? Esta es la inquietante historia de una criminal que se escondía a plena vista, cuya historia solo se reveló cuando ya era demasiado tarde. En el suburbio de Waltham, Massachusetts, en Boston, los padres de Michael Needham, de 5 meses, pensaban que habían encontrado a la niñera perfecta. Melissa Haskell era una mujer local de 22 años que parecía dulce, confiable y maravillosa con su pequeño hijo. Habían hecho su debida diligencia y ella parecía una opción perfectamente segura. No tenían idea de que acababan de confiar a su hijo a una mujer con un historial documentado de solicitar un acto violento. El mundo de la familia se alteró trágicamente
en un día de invierno de febrero de 1991. Melissa Haskell hizo una llamada urgente al 911, afirmando que había acostado al bebé Michael para una siesta y que, cuando fue a verlo, no respondía y no respiraba. Dijo a los paramédicos que debía haberse ahogado con su fórmula. El bebé fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Por un breve tiempo, Haskell interpretó el papel de la niñera angustiada y traumatizada, atrapada en un trágico accidente. Pero la autopsia pronto expuso su historia como una mentira. El médico forense no encontró fórmula en los pulmones del bebé. En cambio, la evidencia apuntaba a un acto deliberado de daño. Había signos de compresión en su rostro y pecho, y la causa oficial de la muerte fue asfixia. El bebé Michael no se había ahogado. Había muerto como resultado de una asfixia forzada. Cuando la policía comenzó a investigar a la aparentemente dulce niñera, hicieron un descubrimiento que convirtió un trágico crimen en una historia con un pasado inesperado y perturbador. Realizaron una verificación de antecedentes y descubrieron el pasado criminal secreto de Melissa Haskell. Resultó que solo unos años antes, siendo adolescente, había sido condenada por un crimen impactante: solicitar la comisión de un asesinato. Se había obsesionado con su exnovio y había intentado contratar a un compañero de secundaria para que lastimara a la nueva novia de este por un precio de $500. El compañero fue a la policía y Haskell fue arrestada y condenada. Las autoridades y la familia Needham quedaron alarmadas. Se dieron cuenta de que no estaban tratando con una joven que simplemente había perdido el control en un momento de frustración. Estaban tratando con un individuo manipulador con un historial documentado de planear actos de violencia contra aquellos que percibía como un inconveniente. Se cree que el motivo para dañar al bebé de 5 meses fue perturbadoramente simple. Según los informes, el niño estaba llorando e inquieto, y Haskell, una mujer cuya respuesta a los problemas había implicado previamente la planificación de la violencia, se frustró. Su respuesta, teñida por su patrón de comportamiento establecido, fue silenciarlo permanentemente. Luego, inventó la historia del ahogamiento para cubrir sus huellas. Su juicio fue un análisis detallado de una historia profundamente turbia. A la fiscalía se le permitió legalmente presentar su condena previa, pintando un cuadro convincente para el jurado de una mujer manipuladora que ya había intentado organizar un acto violento y que ahora había cometido uno. Su defensa, aferrándose a la desmentida historia del ahogamiento, no pudo competir con la poderosa evidencia médica y la impactante revelación de su pasado. En 1992, el jurado declaró a Melissa Haskell culpable de homicidio en primer grado. A fecha de 2025, Melissa Haskell tiene más de 50 años y se encuentra encarcelada en MCI Framingham, una prisión de seguridad media para mujeres en Massachusetts. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y permanecerá encarcelada por el resto de su vida. Su caso es una cruda advertencia de que nunca se pueden conocer realmente los secretos que una persona esconde. Era una persona con un historial probado de planear actos de violencia, a quien se le dieron las llaves de una casa y el cuidado de un niño indefenso. Cuando los sistemas diseñados para rastrear el comportamiento criminal pasado tienen limitaciones, como los registros juveniles sellados, ¿qué pasos prácticos puede tomar una sociedad para evitar que individuos con un historial de violencia planificada sean colocados en posiciones de confianza absoluta? Is the defendant guilty or not guilty? Guilty. Guilty of what? Guilty of murder in the second degree. Why did they do that to me? Why did they do that to me? La au pair. El concepto mismo se basa en un fundamento de optimismo juvenil e intercambio cultural. Una persona joven llega de un país extranjero, no solo como empleada, sino como un miembro temporal de la familia, una especie de hermana mayor para tus hijos. Les das la bienvenida a tu hogar, creyendo que su falta de experiencia se compensa con su amabilidad. Pero,
¿Qué sucede cuando esa presunta inocencia se convierte en la pieza central de un caso legal internacional? ¿Qué pasa si la cuidadora de confianza es acusada de un acto tan grave que desata una tormenta de debate público? ¿Y qué pasa si, al final, nadie puede ponerse de acuerdo sobre si esa persona es una criminal o víctima de una profunda injusticia? En 1996, Sunil y Deborah Eapen, dos respetados doctores que vivían en un tranquilo suburbio de Boston, contrataron a Louise Woodward, de 19 años. Era una joven de un pequeño pueblo de Inglaterra que buscaba un año de experiencia en Estados Unidos. Para los Eapen, parecía una persona adecuada para cuidar a sus dos hijos pequeños, Brendan y Matthew, de 8 meses. Era un arreglo estándar, un retrato de la vida familiar moderna que se repite en miles de hogares. Pero en cuestión de meses, esta situación aparentemente ordinaria se haría añicos y el hogar de los Eapen se convertiría en el epicentro de una de las batallas legales más controvertidas de finales del siglo XX. La secuencia de los hechos comenzó con una llamada urgente al 911 el 4 de febrero de 1997. Quien llamaba era Louise Woodward. Le dijo al operador que el bebé a su cuidado, Matthew Eapen, tenía dificultades para respirar y había dejado de responder. Los paramédicos llegaron para encontrar una situación crítica. Matthew estaba inconsciente. Su respiración era superficial. Fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil de Boston, donde los médicos descubrieron una serie de lesiones graves. Tenía una fractura de cráneo significativa, hemorragia cerebral y hemorragias retinianas severas. Para los expertos médicos, estos hallazgos eran consistentes con el diagnóstico del síndrome del bebé sacudido. Su evaluación fue directa. El niño había sido sometido a una sacudida violenta y a un impacto contra una superficie dura. La única persona que estaba con él cuando se cree que ocurrieron las lesiones era su au pair. Tras esta evaluación médica, la percepción sobre la joven inglesa cambió drásticamente. Louise Woodward fue arrestada y acusada en conexión con la muerte de Matthew Eapen. Sus declaraciones a la policía fueron, según se informa, inconsistentes. Primero, afirmó no tener idea de lo que había sucedido. Luego, bajo interrogatorio, admitió que podría haber sido un poco brusca con Matthew. Dijo a los investigadores que lo había dejado caer en la cama y que podría haberse golpeado la cabeza. Para los fiscales, esto fue una admisión de responsabilidad. Construyeron su caso en torno a una narrativa directa, que Louise, una joven inmadura, se había sentido frustrada con el bebé y resentida por las reglas de la familia, incluido un estricto toque de queda. En un momento de intensa frustración, argumentaron, ella le infligió las lesiones que lo llevaron a su estado comatoso. El juicio se convirtió en más que un procedimiento legal. Fue un evento mediático transatlántico. ¿Cómo impacta una cobertura mediática internacional tan intensa en la capacidad de un sistema de justicia para operar? Los medios estadounidenses a menudo la retrataban como una persona fría y culpable, pero en el Reino Unido, su situación se convirtió en una causa nacional. La prensa británica frecuentemente la pintaba como una chica ingenua de pueblo enfrentándose a un sistema de justicia estadounidense agresivo y desconocido. Su familia y amigos iniciaron una campaña para apoyarla, recaudando cientos de miles de dólares para su defensa. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, no solo sobre su culpabilidad, sino sobre la ciencia misma del síndrome del bebé sacudido, con expertos de renombre mundial en ambos lados, presentando testimonios completamente contradictorios. Los expertos médicos de la fiscalía afirmaron que las lesiones de Matthew eran recientes y solo pudieron haber sido infligidas con una fuerza inmensa. En respuesta, los expertos de la defensa argumentaron que la lesión crítica tenía semanas de antigüedad, una condición preexistente que trágicamente había vuelto a sangrar ese día. Después de semanas de extensos testimonios, el jurado emitió un veredicto que acaparó una atención internacional significativa. Encontraron a Louise Woodward culpable de homicidio en segundo grado, una condena que conllevaba una sentencia obligatoria de cadena perpetua. La imagen de la joven de 19 años, derrumbándose en llanto,
fue transmitida a una audiencia global. En Inglaterra, hubo una consternación generalizada. En Estados Unidos, muchos sintieron que el veredicto era apropiado. Pero la historia dio un último giro, uno sin precedentes. El juez del caso, Hiller Sobel, tomó una decisión muy inusual. 10 días después del veredicto, en una notable maniobra legal, anuló la condena de asesinato del jurado. Citó la intensa atmósfera pública que rodeó el juicio y declaró que las circunstancias se caracterizaban por confusión, inexperiencia, frustración, inmadurez y algo de ira, pero no malicia. Redujo el cargo a homicidio involuntario y la sentenció a los 279 días que ya había pasado en la cárcel. Louise Woodward, habiendo sido condenada por causar la muerte de un niño, quedó en libertad. A fecha de 2025, Louise Woodward tiene casi 50 años y lleva una vida tranquila de vuelta en Inglaterra. Después de su liberación, se graduó de la Facultad de Derecho y ahora es madre, y según se informa, da clases de baile en un pequeño pueblo. Hasta el día de hoy, mantiene su absoluta inocencia. La familia Eapen siempre ha mantenido su convicción de que ella fue la responsable de la muerte de su hijo. El caso de la au pair británica sigue siendo un tema contencioso en la historia legal y médica, dejando tras de sí un legado de duda y una pregunta fundamental que nunca ha sido completamente resuelta. Cuando un caso se define por testimonios de expertos en conflicto y una intensa presión pública, ¿puede un veredicto legal proporcionar realmente una respuesta definitiva o simplemente crea una versión diferente de la incertidumbre? Se supone que una niñera es una fuente de calma y estabilidad, una presencia gentil que ayuda a construir un mundo seguro y enriquecedor para los niños. No solo les confías la seguridad física de tu hijo, sino también su mente en desarrollo, creyendo que la llenarán de amabilidad y cuidado. Pero, ¿qué sucede cuando la propia mente de una cuidadora está lidiando con fuerzas que no son visibles para el mundo exterior? ¿Qué pasa si sus acciones no son guiadas por su empleador, sino por una percepción distorsionada de la realidad que la impulsa a cometer actos dañinos? ¿Y qué pasa si elige convertir una concurrida calle de la ciudad en el escenario de un evento público tan perturbador que captura la atención de todos? En Moscú, Rusia, la familia Meshcheryakov creía haber encontrado a la cuidadora ideal para su hija de 4 años, Nastia, quien padecía parálisis cerebral y epilepsia y requería cuidados constantes y especializados. Contrataron a Gyulchekra Bobokulova, una inmigrante de 38 años de Uzbekistán, para que fuera su niñera de tiempo completo. Durante 3 años, Bobokulova fue una cuidadora profesional y aparentemente cariñosa. La familia confiaba en ella por completo, creyendo que era una mujer compasiva que tenía un vínculo especial con su vulnerable hija. No sabían que ocultaba un largo y severo historial de esquizofrenia, ni que sus opiniones personales estaban siendo, según se informa, influenciadas por una ideología extremista. El mundo de la familia cambió irrevocablemente la mañana del 29 de febrero de 2016. Los padres de Nastia se fueron a trabajar con su hijo mayor, dejando a su hija al cuidado de la mujer en la que habían confiado durante años. Horas más tarde, su día ordinario se vio destrozado por una llamada telefónica urgente. El edificio de su departamento estaba en llamas. Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron el departamento dañado por el fuego. Pero el incendio no fue el descubrimiento más trágico. Adentro, encontraron los restos de la pequeña niña. El incidente se trasladó entonces al espacio público. Mientras el humo salía del departamento, la policía comenzó a recibir llamadas urgentes sobre una mujer que actuaba de manera errática afuera de la estación de metro Oktyabrskoye Pol. Los reportes eran inicialmente difíciles de comprender debido a su naturaleza inusual. La mujer, vestida con un hijab negro, gritaba y sostenía un objeto en la mano. A medida que la policía y los curiosos se acercaban, la situación se volvió trágicamente clara. En una exhibición pública profundamente perturbadora, Gyulchekra Bobokulova sostenía la cabeza decapitada de la pequeña Nastia,
de 4 años. Durante la siguiente hora, en un suceso captado por docenas de videos de teléfonos celulares, caminó de un lado a otro frente a la estación. Gritaba «Allahu Akbar» y se autoproclamaba terrorista. «Odio la democracia», le gritó a la multitud. «Soy su muerte». Amenazó con detonar un artefacto explosivo, creando una tensa confrontación donde la evidencia principal del acto que ya había cometido estaba a la vista de todos. La imagen de la mujer de negro se convirtió en un símbolo perturbador y ampliamente difundido del suceso. La investigación de su motivo reveló una combinación compleja y preocupante de enfermedad mental no tratada y extremismo religioso. Bobokulova afirmó que había dañado a la niña como un acto de represalia por los ataques aéreos de Rusia en Siria. Dijo a los investigadores que Alá le ordenó que lo hiciera. La realidad, sin embargo, era más compleja. Las autoridades descubrieron que había sido diagnosticada con esquizofrenia años antes en Uzbekistán, un hecho que había ocultado a la familia. Su ya frágil estado mental había sido, según los informes, influenciado por un novio extremista que le había llenado la cabeza con ideología radical. No era una agente entrenada, sino una mujer profundamente enferma, cuyas alucinaciones habían sido moldeadas por influencias externas, llevándola a creer que sus acciones estaban justificadas. Su juicio se centró por completo en su estado mental. Era una persona con motivaciones políticas que debía ser considerada penalmente responsable, o una mujer tan desconectada de la realidad que no podía serlo. Los tribunales finalmente se decidieron por lo segundo. Después de una extensa evaluación psiquiátrica, fue declarada legalmente demente, una esquizofrénica paranoide que no tenía el control de su propia mente cuando cometió el acto. En lugar de ser enviada a prisión, Gyulchekra Bobokulova fue internada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad para recibir tratamiento obligatorio por tiempo indefinido. A fecha de 2025 permanece confinada en una institución psiquiátrica de alta seguridad en Rusia, aunque los médicos informan que su condición se ha estabilizado con medicación. La posibilidad de que sea liberada alguna vez se considera muy poco probable. Cuando un acto de violencia extrema tiene sus raíces tanto en una enfermedad mental grave como en una ideología extremista, ¿cómo puede un sistema de justicia distinguir entre un paciente que necesita tratamiento y un criminal que debe ser considerado penalmente responsable? Para millones de padres, la guardería en casa es la solución perfecta. Un entorno seguro y acogedor que se siente como un segundo hogar, dirigido por una figura cariñosa, experimentada, casi como una abuela. Dejas a tu hijo cada mañana creyendo que está en las manos más seguras posibles. Pero, ¿y si ese hogar amoroso es un lugar de profundo riesgo? ¿Qué pasa si la cuidadora de confianza es una perpetradora de daño? Y la serie de misteriosas muertes infantiles que parecen rodearla no son trágicas coincidencias, sino un perturbador patrón de abuso. En el pequeño pueblo de Newark, Nueva York, Diane Odell era un pilar en la comunidad del cuidado infantil. Durante años, dirigió una guardería popular y aparentemente reputable desde su propia casa. Para las docenas de padres que le confiaron a sus hijos, ella era un apoyo invaluable. Una proveedora experimentada y atenta que tenía un don especial con los bebés. Su reputación era impecable, su hogar era un lugar de confianza. Pero bajo la superficie de este arreglo idílico, un patrón preocupante estaba emergiendo, uno por uno. Los bebés al cuidado de Diane Odell sufrían emergencias que ponían en peligro sus vidas. El descubrimiento de sus acciones ocultas comenzó con la muerte de Andrew Lavender, de 3 meses, en 1985. Odell afirmó que había puesto al bebé a dormir una siesta y que al regresar lo encontró sin vida en su cuna. Fue un suceso profundamente angustiante para la familia y al principio, la causa oficial de la muerte se registró como síndrome de muerte súbita del lactante, o SMSL. Se consideró una tragedia devastadora. Sin embargo, un investigador, consciente de los rumores y las preocupaciones que rodeaban la guardería de Odell,
Se negó a aceptar que tantos incidentes raros pudieran ocurrir por casualidad en el mismo lugar. Comenzó a investigar el historial de Odell, y lo que encontró fue un patrón significativo de muertes y casos cercanos a la muerte que apuntaban a una sola persona. Descubrió que otro bebé, un niño de 4 meses llamado Peter, también había muerto de supuesto SMSL, mientras estaba al cuidado de Odell solo unos años antes. El investigador luego descubrió una serie de otros incidentes que involucraban a niños que habían sufrido episodios repentinos e inexplicables de apnea, una condición crítica en la que un niño simplemente deja de respirar. Milagrosamente, esos niños habían sobrevivido, pero el patrón era innegable. No era una guardería que experimentaba una serie de trágicas coincidencias. Era un sitio de daño repetido. La difícil verdad, concluyeron los investigadores, era que Diane Odell era una perpetradora en serie. Su método consistía en inducir la asfixia, obstruyendo la respiración de un bebé. Era un método silencioso que dejaba poca o ninguna evidencia física y producía síntomas que imitaban perfectamente el trágico misterio del SMSL, lo que le permitió ocultar sus acciones a plena vista durante años. Se cree que el motivo detrás de sus actos era una forma consistente con el trastorno facticio impuesto a otro, una condición psicológica en la que un cuidador fabrica o induce enfermedades en aquellos bajo su cuidado para obtener atención y compasión. Se cree que provocaba que los bebés dejaran de respirar hasta que estuvieran al borde de la muerte, y luego los descubría, iniciando un esfuerzo frenético por reanimarlos y asumiendo el papel de la heroica cuidadora que salvaba vidas. Pero a veces, este peligroso patrón de comportamiento iba demasiado lejos y los niños a los que dañaba para llamar la atención morían. Su juicio fue un caso histórico que se basó en la imposibilidad estadística de sus afirmaciones. La fiscalía argumentó que las probabilidades de que múltiples muertes por SMSL y eventos de apnea ocurrieran bajo el cuidado de una sola persona sin parentesco eran astronómicas. Presentaron a los padres de los otros niños que habían dejado de respirar misteriosamente en su guardería, pintando un cuadro convincente de una abusadora en serie. En 1987, después de un largo y complejo juicio, el jurado vio el patrón por lo que era. Declararon a Diane Odell culpable de asesinato. A fecha de 2025, Diane Odell tiene más de 70 años y permanece encarcelada en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills, en Nueva York. Fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua y se le ha negado la libertad condicional en múltiples ocasiones. La Junta ha citado su negativa a asumir la responsabilidad por sus acciones y la naturaleza calculada de su comportamiento dañino. Su caso es un preocupante recordatorio de que incluso una reputación larga e impecable puede ser una fachada, y que a menudo se pueden encontrar peligros significativos donde menos se esperan. Cuando un crimen está diseñado para imitar una conocida tragedia médica, ¿cómo pueden la comunidad y el sistema de justicia proteger a los vulnerables de un perpetrador oculto tras una máscara de compasión? La furia es una de las emociones humanas más primitivas y destructivas. Hemos visto lo que puede suceder cuando la paciencia de un cuidador se agota, cuando el estrés de un niño que llora enciende un arrebato fatal. Pero, ¿qué sucede cuando la furia no tiene nada que ver con el niño? ¿Qué pasa si una niñera, consumida por una ira profunda y amarga contra su propia vida, decide usar a los niños inocentes a su cuidado como meros instrumentos en un devastador conflicto contra su esposo? Esta última e inquietante historia trata sobre el poder de la furia desplazada y cómo un tranquilo hogar suburbano se convirtió en un escenario de profunda violencia. Para el mundo exterior, la vida parecía perfecta en el próspero suburbio de Naperville, Illinois, en Chicago. Era una ciudad de casas extensas, céspedes impecables y una sensación de seguridad absoluta. Aquí, Elżbieta Płakowska, de 40 años, una inmigrante polaca, vivía su versión del sueño americano. Era una madre dedicada a su hijo de 7 años, Justin.
mientras su esposo, un camionero de larga distancia, mantenía a la familia. También cuidaba regularmente a los hijos de sus vecinos, la familia Dworisowski, y a su hija de 5 años, Olivia. Era una presencia familiar y de confianza. Nadie podía ver las profundas grietas que se formaban bajo su ordinaria fachada suburbana, ni la combinación de resentimiento y furia que se estaba acumulando, lista para estallar en un acto de violencia extrema. Esa erupción llegó la noche del 30 de octubre de 2012. Plakowska estaba en la casa de los Dworisowski, cuidando de Olivia y de su propio hijo, Justin, que estaba allí para jugar. Se les dijo a los niños que se prepararan para ir a la cama. Unas horas más tarde, Plakowska comenzó a hacer una serie de llamadas telefónicas extrañas y angustiadas. Llamó a su iglesia, diciéndole a un sacerdote que unos intrusos habían entrado. Llamó a su hijo adulto, diciéndole que volviera a casa porque algo terrible había sucedido. Cuando la policía fue finalmente enviada a la casa de los Dworisowski para investigar, se encontraron con una escena de violencia extrema. En un dormitorio principal, descubrieron los cuerpos de Justin Plakowska y Olivia Dworisowski. Un examen posterior reveló que ambos niños habían sufrido múltiples y graves heridas por arma blanca. El número de heridas era extenso, superando las 100 en el caso de Justin y las 50 en el de Olivia. Los 2 perros de la familia también fueron encontrados muertos con heridas similares. Plakowska fue encontrada en la escena, cubierta de sangre, con cortes superficiales y autoinfligidos en los brazos. Su historia de un intruso se desmoronó de inmediato y confesó el acto. El motivo fue uno de los más perturbadores en la historia criminal. No se trataba de un niño que lloraba o de una pérdida momentánea de control. Fue un acto calculado de venganza contra su esposo. Admitió que estaba profundamente enojada con él. Sentía que era un esposo distante y poco agradecido que siempre estaba de viaje, dejándola sola. Ese día, después de una acalorada discusión por teléfono, su furia había llegado a su punto máximo. Para castigarlo, para hacerlo sufrir de la manera más severa posible, decidió dañar lo único que él amaba más que nada en el mundo, su hijo. Su confesión fue un escalofriante relato paso a paso. Tomó 2 cuchillos de cocina, entró en la habitación y les dijo a ambos niños que se arrodillaran y rezaran. Entonces, comenzó el ataque. Lastimó a su propio hijo y luego se volvió hacia Olivia, de 5 años, lastimándola simplemente porque la pequeña estaba allí para presenciar el primer acto. En una justificación final y alternativa, afirmó que había lastimado a su propio hijo porque no quería que creciera con una madre terrible, y que había lastimado a Olivia para que su hijo no estuviera solo en su viaje al cielo. Su juicio fue una dramática batalla sobre su cordura. Sus abogados defensores argumentaron que era legalmente demente, que una combinación de depresión severa, un historial familiar de enfermedades mentales y una muerte reciente habían desencadenado un brote psicótico, pero la fiscalía pintó un cuadro muy diferente. Argumentaron que fue un acto calculado de pura y consciente venganza, señalando una escalofriante declaración que ella le había hecho a su esposo. Tú te diviertes ahora, yo tendré mi propia diversión. Esto no era psicosis, argumentaron, sino el máximo acto de retribución doméstica, usando a los niños para infligir una agonía emocional a su esposo. En 2017, el jurado rechazó su alegato de demencia y la declaró culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado. A fecha de 2025, Elżbieta Plakowska se encuentra encarcelada en el Centro Correccional Logan, en Illinois. Fue sentenciada a cadena perpetua y permanecerá encarcelada por el resto de su vida. Su caso es una mirada horrorosa a cómo la ira doméstica puede escalar hasta convertirse en un acto de violencia que desafía la comprensión, un crudo recordatorio de que los actos más peligrosos a veces no son impulsados por una pérdida de la realidad, sino por las comunes emociones humanas del resentimiento y la venganza. Cuando los lazos familiares se convierten en armas y un niño se convierte en el objetivo no de la ira directa, sino de la venganza desplazada, ¿cómo empezamos a comprender el camino psicológico que convierte a un padre en la máxima amenaza?
Existe un preocupante arquetipo de criminal conocido como el ángel de la muerte, cuidadores que, en lugar de sanar, infligen daño. A menudo, sus acciones se ocultan tras el velo de causas naturales o eventos médicos inexplicables. Podemos asociar este patrón con entornos clínicos, pero ¿qué sucede si no surge con una enfermera, sino con una simple niñera de la comunidad? ¿Qué pasa si a una persona no la sigue la mala suerte, sino un patrón de muertes tan constante que desafía toda lógica hasta que es demasiado tarde? Esta es la historia de una persona cuyos crímenes pasaron desapercibidos, en parte, por la percepción que el mundo tenía de ella. En los pequeños pueblos rurales del centro de Florida, Christine Falling era una figura familiar, aunque algo problemática. Había tenido una vida difícil, con un historial documentado de epilepsia, discapacidades del desarrollo y una serie de comportamientos compulsivos. A menudo parecía una persona modesta y, para las familias y amigos de su unida comunidad que la contrataban para cuidar niños, se veía totalmente inofensiva. No la veían como una amenaza, sino como alguien a quien se podía ayudar ofreciéndole un pequeño trabajo. Nadie podría haber imaginado que esta joven era responsable de una de las series de crímenes contra niños más persistentes en la historia de Estados Unidos. El perturbador patrón de muertes comenzó en un día de invierno de 1980 en el pueblo de Blountstown. En su primer día como niñera de Cassidy Johnson, de 2 años, la niña murió. Falling dio una versión angustiada y poco clara de cómo la pequeña simplemente había dejado de respirar. A falta de signos evidentes de un acto criminal, y quizás influenciados por la renuencia a sospechar de la niñera, aparentemente inofensiva, los médicos dictaminaron que la muerte fue un accidente causado por un traumatismo craneoencefálico contundente, compatible con una caída. Apenas 3 meses después, en la cercana Lakeland, Jeffrey Davis, de 4 años, murió mientras estaba al cuidado de Falling. Una vez más, se presentó como una cuidadora angustiada y con mala suerte. Y una vez más, los médicos encontraron una explicación médica plausible, atribuyendo su muerte a una miocarditis, una inflamación del corazón. 2 muertes de niños en 3 meses, ambas bajo el cuidado de la misma persona, deberían haber sido un motivo de gran preocupación. Esto, sin embargo, era solo el principio. En 1981, el patrón continuó dentro de su propia familia. Su primo de 2 años, Joseph Spring, murió después de que ella supuestamente lo llevara al médico por una infección viral. Unos meses después, William Swindle, de 8 meses, murió en su cuna mientras Falling lo cuidaba. Con cada muerte, su actuación de duelo se volvía, según los informes, más practicada y su historia de tener mala suerte, más pulida. La comunidad, sin embargo, comenzaba a sospechar. Un oscuro apodo empezó a seguirla: la niñera asesina. La verdad era que Christine Falling era una criminal metódica. Su método preferido era escalofriantemente simple y, durante mucho tiempo, trágicamente efectivo. Esperaba hasta estar a solas con un niño y entonces provocaba la asfixia, a menudo presionando el rostro del niño contra un objeto blando como una cobija o una almohada hasta que dejaba de respirar. Más tarde se refirió a esta técnica como magia de la cobija. No dejaba puñaladas, ni moretones, ni evidencia obvia de un crimen. En efecto, estaba explotando el trágico misterio del síndrome de muerte súbita del lactante para ocultar sus acciones una y otra vez. Su último acto fue el que condujo al avance decisivo en el caso. En julio de 1982, Travis Coleman, de 10 semanas de edad, murió mientras estaba a su cuidado. Esta vez, la autopsia fue realizada por un médico forense que estaba al tanto de los oscuros rumores que seguían a Christine Falling. Llevó a cabo un examen más exhaustivo y encontró evidencia clara e innegable de sofocación. Hemorragias diminutas y reveladoras que solo podrían haber sido causadas por una asfixia deliberada. La policía finalmente tenía pruebas definitivas de un homicidio. Trajeron a Christine Falling para interrogarla. Bajo la presión del interrogatorio y confrontada con la concluyente evidencia médica, finalmente confesó. Admitió haber causado las muertes no solo de Travis Coleman, sino también de Joseph Spring
y Cassidy Johnson. El motivo que declaró era tan inusual como perturbador. Dijo a los investigadores que tenía un impulso incontrolable de hacerles daño cada vez que lloraban o se ponían inquietos, afirmando que escuchaba un sonido extraño y quería hacer que se detuviera. Pero también reveló un segundo motivo, más egoísta. Ansiaba la atención y la compasión que recibía cada vez que un niño moría a su cuidado. Era un patrón perturbador consistente con el trastorno facticio, pero en lugar de solo enfermar a los niños para llamar la atención, estaba causando sus muertes para recibirla. Ante la posibilidad de la pena de muerte, Christine Folling se declaró culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado, aunque se sospecha que está implicada en al menos 2 muertes más. Fue sentenciada a cadena perpetua. A fecha de 2025, permanece encarcelada en el Centro de Recepción para Mujeres de Florida. Ha sido elegible para la libertad condicional desde 2006, pero se le ha negado en cada audiencia, y la Junta cita la naturaleza repetitiva de sus crímenes y el poderoso testimonio de las familias de sus víctimas, quienes abogan por garantizar que permanezca encarcelada de por vida. Su caso es una mirada preocupante a cómo un criminal puede operar a plena vista, usando una fachada inofensiva y la lástima del mundo como una forma de camuflaje. ¿Cómo afectan nuestras preconcepciones sociales sobre la vulnerabilidad y la inocuidad a nuestra capacidad para reconocer una amenaza potencial, especialmente cuando proviene de una persona que parece necesitar protección? Ella es más que una empleada. Es la guardiana de tu tesoro más preciado, la persona a la que le confías la seguridad de tus hijos en el santuario de tu propio hogar. Puede convertirse en parte de la familia, una segunda madre a cuyas manos pagas para alimentar, consolar y proteger. Le entregas tu confianza de forma absoluta y sin cuestionamientos. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza es traicionada de la peor manera? ¿Qué pasa si esa persona tranquila y aparentemente confiable que recibiste en tu familia alberga un resentimiento profundo y arraigado? ¿Y qué pasa si las manos que pagaste para proteger son las mismas que causan un daño irreparable cuando nadie está mirando? Para el resto del mundo, Marina y Kevin Krim vivían una vida exitosa en la ciudad de Nueva York. Tenían una hermosa familia y un espacioso y lujoso departamento en el Upper West Side de Manhattan. Sus vidas giraban en torno a sus 3 hijos. Lucía, de 6 años, conocida cariñosamente como Lulu; Leo, de 2 años, y Nessie, de 3 años. Para ayudarles a manejar sus ajetreadas vidas, contrataron a una niñera, una mujer de 50 años, originaria de la República Dominicana, llamada Jocelyn Ortega. Durante 2 años, Ortega fue una presencia constante en su hogar. Era callada, confiable, y los niños parecían tenerle cariño. Los Krim la trataban como a un miembro más de la familia. Incluso le pagaron un vuelo a su país y la invitaron a unas vacaciones familiares. Creían que era una cuidadora amorosa y dedicada. No tenían idea de las complejas luchas personales y la creciente animosidad que, según los informes, se estaban gestando bajo la superficie. La tarde del 25 de octubre de 2012 fue el día en que su mundo cambió para siempre. Marina Krim había llevado a su hija de en medio, Nessie, a una clase de natación y había quedado de encontrarse allí con Ortega, Lulu y Leo más tarde, pero ellos nunca llegaron. Confundida, Marina le envió un mensaje de texto a Ortega. No hubo respuesta. Una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Corrió de regreso a su edificio y el silencio del elevador solo amplificaba su creciente preocupación. Cuando abrió la puerta, el departamento estaba oscuro y en un silencio sepulcral. Gritó sus nombres, pero solo el silencio le respondió. Mientras caminaba por las habitaciones, vio una tenue luz que se filtraba por debajo de la puerta del baño principal. La tragedia que la esperaba al otro lado se convertiría en un asunto de dominio público y profundo dolor. Lo que descubrió fue una escena de inmensa tragedia. La evidencia en el interior indicaba que sus 2 hijos, Lulu y Leo, habían sufrido múltiples y graves heridas.
A un lado estaba Joseline Ortega, quien en ese momento se autoinfligió una grave herida en el cuello con un cuchillo de cocina. El grito de angustia profunda de Marina Cream alertó a todo el edificio de que un terrible suceso había ocurrido. La investigación y el juicio subsecuentes buscaron descubrir un motivo tan perturbador como el propio acto. La fiscalía argumentó que no se trató de un evento repentino y aislado, sino de la culminación de un resentimiento profundo y largamente guardado. La vida personal de Ortega, según se informó, era un caos. Enfrentaba graves problemas financieros y recientemente se había visto obligada a mudarse con su propio hijo de su departamento para volver a la abarrotada casa de un familiar en el Bronx. Cada día, ella dejaba su propia realidad conflictiva para entrar en el mundo de aparente opulencia y felicidad de los Cream. Se argumentó que llegó a resentirlos por ello. Supuestamente, sentía celos de Marina, a quien percibía como una madre perfecta con una vida perfecta. Se había quejado con su familia de que los Cream la hacían trabajar demasiado y que le exigían realizar tareas de limpieza, además de su papel como niñera. Según la narrativa de la fiscalía, esta envidia se enconó, el resentimiento creció, y desde su perspectiva, los niños se convirtieron en símbolos de una vida que sentía inalcanzable. Y así, sostuvo la fiscalía, decidió destruirlos. En el juicio, los abogados defensores de Ortega argumentaron que ella no era legalmente responsable debido a un trastorno mental, afirmando que sufría de una psicosis severa y que había estado experimentando alucinaciones auditivas que le ordenaban cometer los actos. Pero la fiscalía presentó una versión muy diferente. Sostuvieron que fue un acto de venganza calculado y deliberado, cometido por una mujer consumida por el odio. Detallaron la brutalidad del suceso. La evidencia forense reveló que Lulu, que tenía la edad suficiente para comprender la situación, presentaba heridas de defensa, lo que indicaba que había intentado protegerse. Esto no se presentó como la obra de una mente desconectada de la realidad, sino la de un individuo motivado por la ira y el deseo de retribución. El jurado estuvo de acuerdo con la fiscalía. En 2018, después de un desgarrador juicio de 6 semanas, Joseline Ortega fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez la sentenció a la pena máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, el juez describió sus acciones como pura maldad, asegurándose de que pasara el resto de su vida encarcelada. A fecha de 2025, Joseline Ortega se encuentra recluida en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills, en Nueva York. En un acto de increíble fortaleza y resiliencia, la familia Cream fundó el Lulu and Leo Fund, una organización benéfica que promueve la creatividad en los niños. A través de esta iniciativa, se aseguran de que los nombres de sus hijos sean recordados por la luz que trajeron al mundo y no por la oscuridad que acabó con sus vidas. Sin embargo, el caso de Joseline Ortega sigue siendo un ejemplo escalofriante y permanente del potencial que tiene una persona de confianza para ocultar intenciones peligrosas. La peor pesadilla de un padre hecha realidad. En un mundo donde debemos depositar nuestra confianza en otros para cuidar a nuestros seres queridos, ¿cómo podemos navegar la inquietante realidad de que quizás nunca conozcamos verdaderamente las luchas y resentimientos privados de aquellos a quienes dejamos entrar en nuestros hogares? Desde actos nacidos de una ira súbita e incontrolada hasta planes metódicos y premeditados, las historias de estas personas representan una de las traiciones más profundas que se puedan imaginar. Son los guardianes que se convirtieron en perpetradores, los protectores que infligieron daño. Sus acciones hacen más que perturbar, desafían la confianza fundamental que es esencial en la relación entre un padre y un cuidador. Estos casos sirven como un crudo recordatorio de que una amenaza significativa para la seguridad de un niño puede surgir no de un extraño que acecha en las sombras, sino de una persona de confianza a la que se le da la bienvenida a la santidad de un hogar. Cada caso, a su manera, subraya la vulnerabilidad inherente al acto de confiar el cuidado de un niño a otra persona. Como sociedad,
¿Cómo equilibramos el necesario acto de depositar la confianza en los cuidadores con el inquietante conocimiento de que ninguna cantidad de diligencia debida puede revelar por completo las luchas privadas, las historias ocultas o los impulsos repentinos que residen en la mente de otra persona?